Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Sean bienvenidos nuevamente a una reflexión más que Dios nos ha permitido estudiar y reflexionar a lo largo de estos días. Seguimos con el eslogan mensual, aprendiendo a través de los romanos en su quinta semana. En este día, hermanos, vamos a mirar el tema, el Evangelio, la justicia de la fe. No es para Israel solamente, es universal. Vamos a ver por qué el Evangelio engloba a todo el mundo y es para todo el mundo. Y lo vamos a ver, hermanos, y vamos a tener 5 pruebas en las cuales nuestros hermanos administradores han colocado. ¿Cómo es que comprobamos, hermanos, que Dios ama al mundo y por la cual Dios ha dado el Evangelio para todo el mundo? No solamente es para el pueblo de Israel, como muchos piensan, sino que a través de la Biblia nosotros podemos mirar y ver que el Evangelio ha llegado hacia nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo. Para ello les voy a pedir, hermanos, que prepare su Biblia, que prepare su mente, pero que sobre todo prepare su corazón para que podamos reflexionar acerca de esta palabra. El texto bíblico, hermanos, se encuentra en Carta a los Romanos, capítulo 10, versos del 12 al 21. Pero, hermanos, vamos a ir desglosando cada uno de estos versos a lo largo que los vamos a ir tratando, hermanos. Dios, hermanos, ama a todo el mundo y ama a cada persona que está en este mundo. Su amor, hermanos, no tiene límites para nadie, para ninguna nación, para ningún pueblo o para ninguna persona. El Evangelio, hermanos, es universal. El Evangelio, hermanos, es para todo el mundo. Y dicho esto, hermanos, nosotros podemos mirar a través de diferentes estudios. Si nosotros nos podemos escudriñar las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que tenemos datos precisos. Un ejemplo es que si nosotros quisiéramos saber la dimensión de el arca que construyó Noé, nosotros nos vamos a dar cuenta que a través de las medidas llegamos a una conclusión y convirtiéndolo a metros, hermanos, podemos decir cuánta era la longitud del arca, cuánto tenía de ancho, cuánto tenía de alto. De igual manera, hermanos, si nosotros queremos ver, hermanos, cuánto fue el recorrido que Pablo hizo en sus viajes misioneros, lo podemos calcular a través de las distancias que existe entre nación, entre país, entre lugares que Pablo recorrió. Pero algo que no podemos calcular, algo que es incalculable, es el amor de Dios hacia todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este día, hermanos. Tal gracia que nos ha sido dada, tal amor que ha sido derramado a todo el mundo, pero solamente a todo aquel, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, todo aquel que crea en Él, para que no se pierda y tenga vida eterna. Bien, pasamos a la prueba 1. Algo que nosotros debemos de ver, hermanos, es que Romanos nos da unas pautas, hermanos, en las cuales nosotros podemos ver, tenemos pruebas y podemos mirar cuáles son ellas para poder decir y confiar en el Evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Y la prueba número 1, hermanos, está en el verso número 12. Romanos capítulo 10, verso 12, que dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos,
es rico para con todos los que le invocan. Para Dios, hermanos, no existe distinción de color de piel, ni de estatus social o lugar de trabajo. Jesús te acepta cual eres, no importa de qué país vengas, de qué nacionalidad vengas, qué color de piel tengas, qué nivel económico tengas, qué nivel de estudios, en dónde trabajes. Para Dios no le importa nada de esto. Una de las pruebas que nos dejó, hermanos, está en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 9. Recordarán ustedes, hermanos, a la mujer samaritana. Pero vayamos para allá, hermanos. Evangelio de Juan capítulo 4, verso 9. Fíjese cómo la mujer samaritana responde. Dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Pero la parte que quiero resaltar es, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nuestro Señor Jesucristo viene y rompe barreras, viene y rompe obstáculos, viene y rompe todas esas ideas de hombres que por ser quizás de otra nacionalidad, quizás ellos piensan que no tenían derecho al Evangelio, a las buenas nuevas, porque menospreciaban a los samaritanos. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos comprueba a través de la Biblia que Él no viene solamente por unas personas, sino Él viene por todos. Lucas capítulo 19, verso 10 nos dice claramente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes están perdidos? Todos nosotros, porque Romanos también lo dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecado. Todos somos pecadores. Espiritualmente somos pecadores. Físicamente hemos pecado. No hemos dejado el pecado. Por eso, cuando Lucas habla de esto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, habla de nosotros. Estábamos perdidos, estamos en tinieblas, y Jesucristo viene hacia nosotros, viene hacia ti, viene hacia mí, viene hacia todos los que están arrepentidos por su pecado. Pero, hay una condición. Dice el verso 12, en la parte baja: es rico para todos los que le invocan. Esa es la condición. Creer en Él, acercarnos con verdadera confianza, como lo dice. Todos los que lo invoquen. Y Hebreos 11:6, hermanos, cuando habla de la fe, habla de esto. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y éste es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, podemos ver que el Evangelio es gratuito para todos. Llega hasta sus hogares, llega hasta donde usted se encuentre. Una prueba más, hermanos, que el Evangelio, hermanos, trata a todos los hombres por igual y que no distingue razas, se encuentra en Colosenses 3, hermanos. Colosenses 3, capítulo 11. Fíjese lo que dice: donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y para todos. No, hermanos, aquí, parafraseando un poquito lo que nos dice carta a los colosenses, es que para Dios no existen límites para llegar a alguna persona. Para Él todos somos iguales, sino que Cristo es de Él para todos y en todos. Esa es una de las pruebas. La segunda prueba, hermanos, es que todos los hombres son salvos por una promesa, por una misma promesa. Y esto está en el verso 13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuál es esa promesa universal? Es que van a ser salvos. Esta promesa es para todos. Pero fíjese,
hay una condición: invocar el nombre del Señor. ¿Pero qué es invocar, hermanos? Invocar el nombre del Señor va mucho más allá de solo clamar a Él. Quien en verdad le invoca, hermanos, es alguien que está entregado completamente a la voluntad de Dios y que tiene una vida dominada por el Espíritu Santo. Dios, hermanos, a través del profeta Joel, habla de este derramamiento del Espíritu. Y es lo que nos dice Joel, hermanos, en su capítulo número 2, verso 28. Esto es lo que nos dice. Y nosotros tenemos que mirar, hermanos, esta parte. Por eso es de suma importancia, hermanos, ver todo lo que las Escrituras nos dicen. Y es algo que nosotros debemos de creer y debemos de invocar a nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, luego de que Joel, hermanos, dice esto, el profeta Joel dice esto, dice nuevamente: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invoque el nombre del Señor va a ser salvo, dice. Para esto, hermanos, nosotros debemos de ver que Joel, capítulo 2, verso 28, nos dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora bien, siguiendo el verso 32, dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual habrá llamado. Esto nos deja bien claro, hermanos, que nadie puede llamar a Jesús sino solamente por el Espíritu. Así como lo dice, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que al invocar, hermanos, lo que dice la Biblia, al invocar el nombre de Dios, hermanos, se refiere al clamor de alguien que está siendo transformado por Él, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y lo mejor, hermanos, es que todos tenemos acceso a esto. No importa, hermanos, qué pecado hayamos cometido. Si invocamos el nombre, tendremos salvación. Si nosotros estamos conscientes, tendremos salvación, hermanos. Este versículo, hermanos, es una clara y poderosa fe cristiana. Y es un recordatorio, hermanos, de la promesa que Dios ha dado a todos aquellos que creen en Él. Y la fe, hermanos, juega un papel fundamental en la vida cristiana, como lo vimos en Hebreos 11:6. Y este versículo, hermanos, de Romanos 13, nos muestra que la salvación se logra a través de la fe en el nombre de Jesús. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús y creemos en Él, pues estamos aceptando, hermanos, su sacrificio en la cruz como la única vía de salvación que nosotros tenemos. Al hacerlo, hermanos, Dios nos perdona de todos nuestros pecados y nos da la vida eterna. Además, hermanos, este versículo nos muestra que la salvación es accesible para todos, y es lo que estamos comprobando. Independientemente, hermanos, de nuestra raza, de nuestro género o de nuestro estatus social. No importa quiénes seamos o qué es lo que hayamos hecho.
Si invocamos el nombre de Jesús y creemos en Él, seremos salvos. Este es el mensaje de esperanza de a todos aquellos, hermanos, que buscamos a Dios y que Dios, hermanos, nos da un recordatorio de generosidad, de amor incondicional que tiene hacia nosotros, que tiene hacia su creación. Sin embargo, hermanos, es importante notar que la salvación no es algo automático, no es algo que muchos creen, como dicen, salvo siempre salvo, o que si ya se nos ha dado la salvación ya no tenemos que hacer nada. Aunque Dios nos ofrece salvación a todos, hermanos, debemos nosotros responder su oferta con fe y obediencia. La invocación del nombre de Jesús, hermanos, no solamente se dice de dientes para afuera, sino que también es un acto, hermanos, de entrega y de obediencia hacia Dios y hacia sus enseñanzas, hermanos. Debemos de trabajar día a día en fortalecer nuestra fe y en cultivar una relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia y sobre todo, hermanos, demostrando nuestra fe en el servicio hacia los demás. En resumen, hermanos, Romanos 10:13 es un versículo lleno de esperanza y promesa para el pueblo cristiano. Nos recuerda que la salvación, hermanos, es accesible a través de la fe en Jesús y nos invita, hermanos, a responder a la oferta de Dios con una vida de obediencia y entrega. Al hacerlo, hermanos, nosotros vamos a poder experimentar la plenitud de la vida en Dios y de gozar la salvación que nuestro Padre Eterno nos ofrece. De este modo, hermanos, deducimos que creer, invocar y obedecer nos llevan a un mismo fin, a la salvación. Invocamos el nombre del Señor cuando, reconociendo nuestro estado pecador, hermanos, y creyendo en Él, podemos ser salvos. Le obedecemos en sus mandamientos y nos comprometemos a seguir llevando una vida de obediencia. No hay un Dios, hermanos, no hay un Dios solamente para los judíos, un Dios que sea amable para ellos, o para los gentiles, que digamos que sea un poquito menos amable. El Señor, hermanos, es un Padre para todos los hombres. La promesa, hermanos, es la misma tanto para los israelitas, judíos, tanto para todos los que están del otro lado del mundo como para nosotros, los cuales, hermanos, los que invocan el nombre del Señor, los que invocan el nombre de Jesús, tenemos esta oportunidad, hermanos. Cabe aclarar algo, hermanos. Debido al auditorio que nosotros tenemos, todos tenemos distintos conocimientos a través de la Biblia o un nivel de espiritualidad diferente, hermanos. Por eso cabe aclarar algo. En ningún verso de la Escritura muestra un significado a la gente perezosa. Sí, hermanos, a esa gente que no quiere trabajar o a esa gente, hermanos, que no quiere invocar el nombre de nuestro Dios. Cristo mismo nos dice, hermanos, que muchos lo van a llamar Señor, a los cuales, hermanos, Él va a decir, apártense de mí, no los conozco. No solamente, hermanos, es pronunciar el nombre de Dios si falta la obediencia, si solo el temor a la muerte o el temor a algún accidente lo invocamos, hermanos. No, hermanos. Él no, nuestro Dios, hermanos, no está a la orden de cualquier rebelde, de cualquier persona, hermanos, que solamente cuando está aterrorizado, que solamente cuando necesita algo, clama a nuestro Dios. Claro que esto no es así, hermanos. Clamemos el nombre del Señor y dejemos que su Espíritu nos transforme y aceptemos, hermanos, con gratitud la salvación que nos es otorgada por medio de la gracia. La prueba número 3, hermanos, se encuentra en los versos 14 y 15 de Romanos. No perdamos, hermanos, carta a los Romanos capítulo 10. No lo perdamos, hermanos. Dice, el mundo no puede ser salvo sin el Evangelio. Dice, carta a los Romanos capítulo 10, versos 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel
quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio de la paz y de las buenas nuevas. Hermanos, partiendo de esta verdad, Pablo, hermanos, desarrolla un hilo de pensamientos que enseña la necesidad de predicar verbalmente el Evangelio a sus compatriotas, a los israelitas. Mira, hermanos, dice, parafraseando un poquito estos versos que acabamos de leer, los judíos, hermanos, no pueden invocar el nombre del Señor si no le creen. Y por consiguiente, hermanos, no pueden creer si no oyen la palabra del Evangelio. Y no pueden oír si alguien, hermanos, no les predica. Tampoco, hermanos, alguien les podrá predicar si no fueren enviados por Dios. Israel, hermanos, necesitaba oír de la palabra de Dios para que pudiesen ser salvos. Hoy en día, hermanos, hay muchos que piensan que no es necesario hablar nada a la gente, que solo debemos darles un buen ejemplo de vida y que con eso es suficiente. Claro, el buen testimonio de nosotros lleva mucho, hermanos, pero a lo que nosotros también se nos llama es a testificar con nuestra lengua. Y aunque la mayoría, hermanos, no diga esto con las palabras, lo demuestra también con sus hechos, pues a veces casi nunca, hermanos, testifican de esto. Pero es un error, hermanos, pensar que un buen testimonio sin palabras es mejor o es suficiente. Mostrarte distinto al resto, hermanos, llamará la atención de las personas, porque ven que eres diferente a ellos. Pero si nunca les hablas, nunca sabrán, hermanos, por qué tú eres diferente a ellos. Ni sabrán, hermanos, que ellos necesitan alguna salvación. No todas las personas se atreverán, hermanos, a preguntar sobre tu fe. Muchas personas, hermanos, necesitan que tú les hables, pero que tú tomes la iniciativa para poder hablar de ellos. Perdón. Uno de los requisitos, hermanos, que nosotros debemos o requerimos tener para ser instrumentos de Dios es ser portadores de las nuevas noticias que Dios trae hacia el mundo. Y para ser uno de ellos debemos de ponernos en oración todos los días para que nuestro Dios nos utilice y para que también Él ponga las personas necesarias quienes van a escuchar del Evangelio. Y aquí, hermanos, aquí es donde entra el trabajo de todos y cada uno de nosotros quienes hemos escuchado el Evangelio. Así como en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19, Jesús le da esa gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones para que el Evangelio, hermanos, llegue a tu puerta, llegue a la puerta de tu corazón. Y es en esto, hermanos, en esta generación donde usted y yo estamos comisionados para seguir la obra de nuestro Creador. Si notamos, hermanos, en estos dos versos que Pablo, hermanos, dice, nos bombardea de preguntas, y son preguntas consecutivas, donde si no respondemos a una, no podemos responder a las siguientes. Por lo cual, hermanos, es importante tomar el rol que nos corresponde. Imaginémonos un poco, hermanos. Imaginémonos que Dios está frente a nosotros y nos está pidiendo cuentas de todo lo que hicimos. Imagínese Dios que le interrogue a usted y le diga, ¿cómo me van a conocer si no confían en mí? ¿Y cómo van a confiar en mí si no saben nada de mí? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca de mí? ¿Y cómo hablarán de mí si yo no los envío? ¿Qué podríamos responder sobre estos cuestionamientos que Dios nos va a hacer en algún día, hermanos? ¿Habrá alguna respuesta positiva a la cual nosotros respondamos? Por eso, hermanos, el llamado para usted y para mí es seguir perseverando a la gran comisión
que Dios nos ha entregado. La prueba número 4, hermanos, se encuentra en el verso 16 y 17, que dice de la siguiente manera: Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Las Escrituras afirman que el Evangelio, hermanos, es universal, que es para todo el mundo y que no está limitado para ninguna persona que vive en la tierra. Y para ello, hermanos, quiero citar 2 versos de la Biblia, donde se afirma que este Evangelio es universal. Y esta, hermanos, es una señal que va a tener, hermanos, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Esto, hermanos, se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 14. Vaya conmigo, Mateo 24, verso 14. Y Mateo capítulo 13, verso 33. Haciendo una referencia, hermanos, aquí habla de la parábola del sembrador y la semilla de la mostaza, la parábola de la cizaña. Ahora bien, todo esto, hermanos, es cuando se predica el Evangelio. Dice que no todos se convertirán, pero que a todos, hermanos, se les predicará. No todos se van a convertir, pero sí se les va a predicar. Y esto es algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Por qué, hermanos? Dice el verso 33 que nosotros tenemos, y el capítulo 24, verso 14, que nosotros estamos mirando, hermanos, dice: y será predicado este Evangelio en el reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es una prueba, hermanos, de que el Evangelio es universal. El Evangelio será predicado en todo el mundo antes de que sea el fin, para que todos lo conozcan, hermanos. Y hace una referencia, hermanos, en estas parábolas del sembrador, en las parábolas de la semilla y la mostaza, en las parábolas de la cizaña. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que la semilla es regada hacia la tierra. Recordemos que en las Escrituras la tierra es direccionada hacia el mundo, hacia todos los hombres, hermanos. Y Colosenses capítulo 3, verso 11, nos dice lo siguiente: donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita, ni griego, ni siervo, sino que Cristo es para todos y con todos. Una vez más, hermanos, estamos mirando que las Escrituras afirman que el Evangelio es universal. La prueba número 5 que nosotros tenemos se encuentra del verso 18 al verso 21 de Romanos 10. Dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente, dice Moisés: yo os convocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjense lo que dice, hermanos. Ahora bien, esto, hermanos, esto no fue porque no quisieran oír la palabra de Dios.
Eso es todo lo contrario, hermanos. Israel, hermanos, estaba encargado de la custodia de las Escrituras. Él era el mismo pueblo el cual había elegido Dios para la salvación del mundo. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 2. No importa, hermanos, dónde fuera esparcido el pueblo judío, ellos tenían la palabra de Dios y la oían. Por eso también Pablo, hermanos, cita Salmos 19:4 como una prueba bíblica para corroborar lo que él decía. Ellos sabían la verdad y tenían un ejemplo dinámico y una demostración de la verdad, hermanos. Tenían un ejemplo de los gentiles, porque si recordarán en el libro de los Hechos, hermanos, cómo ellos en grandes cantidades iban y se convertían, hermanos, y lo hacían a través de los ojos de todos los israelitas, hermanos. Note que las palabras que se escriben aquí, hermanos, dice, los voy a provocar a celo. Israel, hermanos, tenía un estímulo de celo. Y bueno, ellos podían ver esta parte, hermanos. Pero este celo nunca les ayudó a volver al Evangelio, a creer en ellos, hermanos. Habían oído y sabían, pero ellos prefirieron la desobediencia al Evangelio. Y no se debió, hermanos, porque ignoraran el Evangelio. Más bien, ellos sabían del Evangelio. Ellos habían visto ante sus propios ojos, ellos habían visto a Jesús, hermanos, y habían visto a los gentiles cómo se convertían a Cristo para la salvación. Pero bueno, ellos toman su decisión y por ello nosotros también, hermanos, podemos ser salvos. Pero también, hermanos, siguiendo un poquito más adelante, podemos ver que Pablo apoya todo lo que él dice con el Antiguo Testamento. No solamente lo dice por decir, sino lo dice citando, hermanos, al profeta Isaías, citando el libro de los Salmos. Y el rechazo de Israel, hermanos, se produjo porque pues fueron desobedientes y fueron obstinados. Pero todo esto, hermanos, que sufrió el pueblo de Israel, Dios, hermanos, ha sido bueno con ellos. Por eso dice, extendió sus manos y las extiende, hermanos, para invitar a ofrecer un perdón, una paz, una reconciliación, suplicando y rogando a Israel para que vuelvan con él, hermanos. Pero Israel, hermanos, es desobediente y no hace caso. Y luego dice, hermanos, todo el día. Fíjese cómo lo dice en esta parte. Todo el día. En esa parte, hermanos, con paciencia y tolerancia, estamos mirando cómo esperó Dios por largo tiempo, esperando hasta el último momento para que ellos se convirtieran. Y aquí, hermanos, podemos citar varias referencias, por ejemplo, Ezequiel 33:11, Oseas 6:1, Segunda de Corintios 6:20 y el muy conocido Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios nos espera con toda paciencia, hermanos, y dice, y nos espera todo el día. Sin embargo, hermanos, Israel rechazó y se negó a aceptar todas estas invitaciones de Dios. Israel, hermanos, prefirió permanecer en la desobediencia y en la obstinación. Cerraron la mente a pesar de la clara evidencia y se negaron, hermanos, a considerar la clara verdad de Cristo como el verdadero Salvador del mundo. Y esto lo podemos mirar en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 14, capítulo 21, del 33 al 46, y capítulo 22, del verso 1 al verso 14. Así como también podemos ver Salmo 95:8, Proverbios 28:14, Romanos 2:5 y Hebreos 3:3. Ahora la pregunta es, ¿no sabían, hermanos, los judíos que los gentiles iban a ser llamados? Claro que sí, ellos sabían, hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés y Isaías ya lo habían dicho. Estos dos profetas, hermanos, ya lo habían considerado. Isaías, hermanos, habla claramente de la gracia y el favor de Dios que avanza
para ser recibido por los gentiles. Hermanos, ¿no es este nuestro caso? ¿No empezó Dios con amor y se nos dio a conocer cuando nosotros no preguntamos por Él? Dios ha llegado hacia nuestras vidas, aun aunque nosotros no lo conociéramos. Y el libro de Proverbios, hermanos, habla de esto. El libro de Proverbios capítulo 2, hermanos, habla de todo esto, del verso 1 al verso 9. Habla, hermanos, cómo podemos nosotros entender y ver. Quienes buscan, hermanos, fervorosamente la sabiduría celestial, nunca se quejarán, hermanos, de haber perdido su esfuerzo. La libertad del don, hermanos, no elimina la necesidad de nuestra diligencia. Así como lo dice el Evangelio de Juan, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Observe, hermanos, a los que así son favorecidos. Ellos son justos, en quienes es renovada la imagen de Dios, que consiste en justicia. Si dependemos de Dios y vamos en pos de la sabiduría, hermanos, Él nos va a capacitar para guardar las sendas del juicio. En conclusión, hermanos, a todo este tema, el Evangelio, hermanos, podemos mirar que es universal. Dios trata, hermanos, a todos los hombres por igual y no hay distinción entre los hombres. No delante de nuestro Dios, Él no es así, hermanos. Todos los hombres se relacionan con Dios del mismo modo. Ante los ojos de Dios, todos los hombres, hermanos, todos los hombres ante los ojos de Dios son criaturas, son pecadores, estamos apartados de Él. Pero somos amados por Él. Somos salvos por medio de la justicia proporcionada por nuestro Señor Jesucristo. Dios nos salva y Dios nos da la gracia, hermano. Pero Dios no salva solamente a un solo hombre de cierto modo y a otros de otro modo. No, hermanos. Tampoco Dios rechaza a un hombre por ser judío o por ser griego. No, hermanos. Dios no hace la excepción de personas. Él no tiene favoritos. Ninguna persona, hermanos, es favorecida sobre la otra, o es salva o es condenada, hermanos. Por eso, hermanos, cuando Pedro tiene este sueño del gran lienzo, hermanos, en Hechos capítulo 10, versos 34 y 35, dice Pedro, en verdad he comprendido que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace su justicia. Hasta aquí, hermanos, hemos aprendido que el Evangelio es de Dios, para Dios y para todo el mundo. Y quiero concluir, hermanos, con Job capítulo 34, verso 18 y 19. Fíjese lo que dice. ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Cuanto menos aquel que no hace excepción de personas ni príncipes, ni respeta al más rico que al más pobre, porque todos son obra de sus manos. Así que el Evangelio es gratuito y el Evangelio es para todos. Solamente hace falta aceptarlo, ser diligentes, obedecer, tener fe y seguir adelante. Hasta aquí, hermanos, con esta reflexión. Yo espero que Dios les bendiga y concluimos con una oración. Amantísimo y eterno Dios, Señor Todopoderoso, gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos has dado, y que esta palabra, bendito Dios, nos muestra y nos sigue creciendo nuestra fe hacia ti, Señor, y sabemos que tú tienes un propósito, que tu Evangelio sea convocado a todas las naciones, a todas las personas. Pero, Señor, que nosotros somos portadores de ellos y que podemos nosotros tomar este trabajo, tomar esta gran comisión. Permite, Señor, que este medio sea el medio prudente y necesario, Señor, para que todos te conozcan, solamente a ti, el Dios verdadero. Eterno y bondadoso Dios, muchas gracias. Gracias por este día que nos has dado, un día en donde nosotros podemos reflexionar y podemos seguir trabajando para tu obra. Gracias, bondadoso Dios. Bendice a todos los que escuchan esta palabra, pero también, Señor, a todos los enfermos, a todos los que necesitan de ti, de una manera física o una manera espiritual. Eterno y bondadoso Dios, muchas gracias, pues todo esto te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo,
nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Ha estado con ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez. Paz a vosotros.